Polonia suspendió las operaciones en los aeropuertos de Lublin y Rzeszów durante el ataque aéreo de Rusia contra Ucrania. Los aeródromos se utilizaron para apoyar a la aviación militar. Alrededor de las 8 de la mañana se reanudaron los vuelos. Por su parte, Rumanía aumentará el número de militares en la frontera con Ucrania debido a la amenaza de los drones rusos. El Ministerio de Defensa de Rumanía informó sobre 14 casos de violación del espacio aéreo del país. Durante el ataque combinado contra Ucrania, las fuerzas rusas utilizaron 34 misiles y 339 drones de ataque, entre ellos los modelos Shahed, Gerbera, Tolmas y otros tipos de drones. Así lo informaron las fuerzas aéreas de Ucrania. El agresor también lanzó un misil hipersónico antibuque, Zircon, 18 misiles balísticos Iskander-M y S-300, así como 15 misiles de crucero KH-101. El principal objetivo del ataque fue Kiev y la región de Kiev. La defensa antiaérea derribó o suprimió mediante medios de guerra electrónica 342 objetivos, de los cuales 27 eran misiles y 315 drones. La víspera, Ucrania recibió misiles adicionales para los sistemas de defensa aérea. Esto ayudó a repeler el ataque, según declaró el presidente Volodymyr Zelensky. Según él, las fuerzas de defensa antiaérea derribaron una cantidad significativa de objetivos. Al mismo tiempo, durante la defensa contra el ataque nocturno de hoy, Ucrania utilizó misiles de defensa aérea por un valor de 80 millones de euros. Los ataques irresponsables de Rusia ponen en peligro la seguridad nuclear. Ucrania insta al OIEA a tomar una decisión sobre la presencia de Moscú en el Consejo de Administración. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha. Según él, la Federación Rusa ataca sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania, creando riesgos de cortes de suministro eléctrico para instalaciones nucleares, incluida Chernóbil y otras centrales nucleares. Esto es el uso del riesgo nuclear como herramienta de coerción, subrayó Sybiha. Desde el comienzo del día se han producido 61 enfrentamientos en el frente. Según el Estado Mayor ucraniano, el mayor número de asaltos rusos ocurrieron en Pokrovsk y Guliái-Pole. A continuación, les presentaremos muchos más detalles específicos y pormenorizados sobre la situación actual que se vive en el frente de batalla. También llegaremos a profundizar en absolutamente todo lo demás que está ocurriendo en la región. Y todo esto se llevará a cabo a pesar de que el enemigo tiene la capacidad de ocultarse en el terreno, fortificarse en posiciones defensivas complejas o intentar crear la falsa ilusión de que mantiene un control total sobre el territorio en disputa. En la dirección de Volchansk, la 429 Brigada de Sistemas No Tripulados, Aquiles, logró localizar y asestar varios golpes a un raro sistema ruso de guerra electrónica Borisogledsk 2. Además de crear interferencias de radio, este sistema está diseñado para bloquear diversas señales satelitales, incluyendo GPS. Y los operadores de la 412ª Brigada Independiente Némesis destruyeron durante la semana 10 lanzadores de sistemas de misiles antiaéreos y radares de defensa aérea del enemigo. Entre los objetivos dañados se encuentran el radar Prima y otros radares, la Kompotentsija, el sistema S-350 Vityaz, que son eslabones importantes en el sistema de defensa aérea de la Federación Rusa. Esta ya es la segunda estación de radar del más moderno sistema S-350 Vityaz que los operadores de Némesis destruyeron en enero. El costo del sistema es de aproximadamente 130 millones de dólares. Además de esto, fueron destruidos 3 sistemas de misiles antiaéreos Tor M2, 3 Buk M3 y otros equipos rusos. Como resultado, el ejército ruso perdió equipos con un valor aproximado de más de 300 millones de dólares. Los sistemas de defensa aérea del enemigo fueron destruidos en las partes temporalmente ocupadas de las regiones de Lugansk, Donetsk y Zaporilla. La situación en el frente es muy difícil en la mayoría de las zonas, y sobre Pokrovsk, sobre todo en Tlima, en Seversk, Konstantinovka, Pokrovsk, toda la dirección del Donbass. Sur, dirección Zaporizhia Oriental, Guliái-Pole, Oreshov. Una situación muy difícil. Al norte se encuentran Kupiansk y Volchansk. También es difícil. Ellos encienden
focos de hostilidades en un frente más amplio, ya en la región de Yarkov, en Sumy, en Chernigov. ¿Por qué? Están extendiendo nuestras fuerzas de defensa. Pero a pesar de esto, el frente se mantiene. En la dirección de Slaviansk, la situación se agrava cada día. Los ocupantes rusos continúan acumulando activamente fuerzas en la zona del bosque de Serebriansky, desplegando allí posiciones de artillería, puestos de control de drones y reservas. Ahora los principales esfuerzos de los rusos se concentran en intentar afianzarse en Siversk y desde allí avanzar cruzando el río Bakhmutka en dirección a las posiciones ucranianas. Por su parte, los combatientes de la unidad de sistemas no tripulados Apache trabajan sin descanso, destruyendo la fuerza viva, el equipo y la logística del enemigo en la zona de Dronivka, el bosque de Serebriansk y los alrededores de Siversk. Los operadores de drones ucranianos frustran los planes del enemigo y no le permiten desarrollar su ofensiva. En la dirección de Kostiantynivka, el enemigo llevó a cabo acciones de asalto en las zonas de los asentamientos de Ivanopilya, Pleshcheyevka, Shcherbinovka y en dirección a Ilinovka, Stepanovka y Sofiyivka. En la dirección de Pokrovsk, los invasores rusos intentaron desplazar a los defensores ucranianos de sus posiciones en las zonas de los asentamientos de comandantes militares. Puntos Rodinskoye, Krasny Liman, Mirnograd, Kotlina, Udagnoye, Molodetskoye y en dirección a Novopavlovka. Y en la dirección de Gulia y Polie, los defensores ucranianos repelieron los ataques de los ocupantes rusos en el área de Gulia y Polie, así como en la dirección de Dobropilla y... El color que estamos observando en este momento es un tono de verde muy vibrante y natural que nos recuerda a la frescura de los bosques profundos. Donbass solo en miniatura. De la misma manera, a lo largo de la carretera Donetsk-Zaporozhye intentan moverse detrás de nuestra retaguardia, yendo desde los flancos hacia la retaguardia, mientras que simultáneamente intentan eludir Orekovsky y la dirección del suroeste, rompiendo nuestra línea defensiva. Pero la tenaz resistencia de los mismos. Gulia y Pole, estos planes están seriamente cuestionados. Mire, en las últimas semanas y días, el avance del enemigo en el sur se ha desacelerado drásticamente porque la intensidad de los enfrentamientos militares ha aumentado seriamente. Durante la semana pasada, unidades de vehículos aéreos no tripulados de la 11ª Brigada Mikhailo Khrushchevsky de la Guardia Nacional de Ucrania, en las regiones de Zaporilla y Jersón, realizaron 566 ataques de fuego contra el enemigo y sus posiciones de combate. Fueron destruidos o dañados 95 puestos de observación rusos, 10 antenas, 7 unidades de vehículos blindados, 6 almacenes de municiones y materiales combustibles y lubricantes. 23 drones, una lancha, 4 obuses y 2 complejos robóticos terrestres. Y las pérdidas totales de combate del ejército ruso en Ucrania ya superan 1.228.000 personas. Otros 1.130 ocupantes rusos fueron eliminados en las últimas 24 horas, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También fueron destruidos 6 tanques y la misma cantidad de vehículos blindados, 60 piezas de artillería, un sistema de lanzacohetes múltiple y más de 190 unidades de vehículos y equipos especiales rusos. Segundo día del 56º Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Hoy los participantes discutirán el camino hacia la paz en Ucrania. La víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, llegó allí, donde ya ha celebrado las primeras reuniones. El foro se prolongará hasta el 23 de enero. En estos días, se esperan en Davos alrededor de 3.000 participantes de más de 130 países. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno participarán en los eventos. Una de las primeras en intervenir en la cumbre fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En su discurso, en particular, volvió a confirmar el inquebrantable apoyo de la Unión Europea a Kiev. Poco más de un mes será el 4º aniversario de la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. 4 años después, Rusia no muestra ningún signo de debilidad, ningún arrepentimiento, ningún deseo de paz.
Al contrario, Rusia intensifica sus ataques, matando a civiles todos los días. La semana pasada, el bombardeo de la infraestructura energética de Ucrania dejó a millones de personas sin luz, calefacción ni agua. Esto debe terminar. Todos queremos la paz para Ucrania. Reconocemos el papel del presidente Trump en la promoción del proceso de paz. Y vamos a cooperar muy estrechamente con los Estados Unidos. Mientras tanto, la delegación ucraniana en Davos continúa negociando con la parte estadounidense para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania y los paquetes de apoyo, ya que el país necesita diariamente misiles para los sistemas de defensa antiaérea para repeler los ataques rusos, así como equipos para restaurar la infraestructura crítica tras los intensos bombardeos del ejército ruso. Así lo declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hablé con nuestra delegación, Umerov, Budanov, Arhamia. Ellos están trabajando activamente con la parte estadounidense y también con representantes europeos respecto a posibles reuniones y paquetes de apoyo. Se necesitan misiles para la defensa antiaérea todos los días. Se necesita armamento todos los días. Se necesita equipamiento para la restauración y para la reserva todos los días. Si el formato de Davos garantiza resultados reales para Ucrania, Ucrania estará representada allí. Nadie necesita política vacía ni conversaciones sin resultados. Hay que ocuparse de la situación en el país. Cada funcionario, las autoridades locales, todos los directores de empresas estatales, de compañías energéticas, todos deben estar precisamente aquí, en Ucrania, trabajando en las ciudades, en los pueblos, en aquellos territorios donde es necesario restaurar y es necesario. Es fundamental implementar medidas de seguridad para proteger los activos valiosos, garantizando una vigilancia constante y una defensa robusta contra amenazas que puedan comprometer la integridad del sistema, manteniendo siempre un entorno seguro y confiable para la gestión de recursos críticos. Miles de casas en la capital se quedaron sin calefacción durante las heladas. Debemos seguir presionando a Rusia. Lamentablemente, esto no dio resultados de la noche a la mañana, pero la dirección es absolutamente correcta. Y puedo asegurar que los países europeos seguirán apoyando a Ucrania. El tiempo que sea necesario, Europa continuará apoyando a Ucrania y reforzando las sanciones económicas contra la Federación Rusa. Trabajamos diariamente en nuestra disuasión defensiva común, lo que también ayudará a Ucrania a largo plazo. Elina Valtanen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia en el Foro Económico Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien por primera vez en 6 años participará personalmente en el Foro Económico Mundial, llevará consigo la delegación estadounidense más grande de la historia. Según informan los medios estadounidenses, en Davos los representantes de la administración planean centrarse, en particular, en el crecimiento económico. El propio Donald Trump intervendrá en el foro mañana, 21 de enero. También, según se espera, al margen del foro podría reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Rusia está de hecho en estado de guerra con la Unión Europea. Y Moscú busca la escalada, declaró el presidente del Banco Central de Letonia, Martins Kazaks, en una entrevista con el Financial Times. Hizo un llamado a los políticos europeos y a las instituciones financieras a prepararse para un aumento de los ataques híbridos por parte del país agresor y a no cesar el apoyo a Ucrania. Solo así se puede reducir la probabilidad de un conflicto militar directo con Rusia, opina Kazaks. Mi colega continuará con el tema. Andrei Dmitrenko. El Servicio de Seguridad del Estado de Letonia desmanteló una red de agentes prorrusos que recopilaban información sobre ucranianos y rusos que apoyan a Kiev. Así lo informó el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Los miembros de la estructura de espionaje están involucrados en la gestión del canal de Telegram Pro-Kremlevsky, que difunde propaganda rusa y promociona el servicio por contrato en el ejército ruso para extranjeros. También vigilaban instalaciones militares. Según las autoridades letonas, la red incluía a personas socialmente vulnerables de diferentes estatus, desde guardias de seguridad y blogueros hasta empresarios, con deudas graves. Un elemento aparte de la actividad era la promoción del servicio por contrato en el ejército de la Federación Rusa y los intentos de reclutar a extranjeros de habla rusa. Este caso demuestra la táctica típica del Kremlin:
El uso de comunidades ideológicamente influenciadas en redes sociales como fuente de información, inteligencia y potencial infraestructura para la desestabilización. Del comunicado del Centro para contrarrestar la desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania en Telegram. A las monjas bielorrusas del monasterio de Santa Isabel en Suecia se las sospecha de trabajar para los servicios secretos rusos, informa The Telegraph. Estas religiosas recaudaban fondos para apoyar al ejército de ocupación ruso y estaban estrechamente vinculadas con la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las monjas no solo transferían dinero a los militares rusos, sino que también visitaban los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. La jefa del Grupo de Planificación de Crisis de la Iglesia sueca, Kristin Smith, declaró que la organización negó el alquiler a la Iglesia Ortodoxa rusa, después de que se descubriera que los religiosos estaban buscando un local cerca de bases militares. Suecia ha estado bajo la atenta mirada de los servicios secretos rusos desde hace mucho tiempo, pero las redes de agentes del Kremlin más extensas tradicionalmente operan en los países de Europa del Este, según los analistas. Creo que la red de agentes de Rusia allí es muy poderosa, siempre lo ha sido, pero lo que está ocurriendo ahora es simplemente una intensificación y fortalecimiento del régimen de contrainteligencia, así como una mayor actividad de los servicios secretos de esos países, incluso en cooperación general con Ucrania y con los países socios. Polonia se encontró bajo la amenaza de un apagón debido a ciberataques rusos, declaró el ministro de Digitalización Krzysztof Kowalski. El país se enfrentó al ciberataque más grave a la infraestructura energética de toda su historia. Todo indica que estamos ante un acto de sabotaje ruso, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. El objetivo era desestabilizar la situación en Polonia. Contamos con instituciones bien preparadas y no hay motivo para entrar en pánico. Sin embargo, Polonia es el país más atacado de la Unión Europea, y esta guerra híbrida con Rusia continúa. En Polonia no hay tropas, tanques ni militares en las calles, ni aviones militares, pero los tanques digitales ya están aquí. Los expertos consideran que los europeos no son plenamente conscientes de la gravedad de las amenazas provenientes de Moscú. Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea saben sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, apoyan a los ucranianos, pero aún no comprenden del todo que Rusia podría ampliar la escala de su agresión también a sus territorios. A Polonia y a toda Europa Central como mínimo. Esta política criminal y letal no se difunde lo suficiente, creo, en las mentes de los europeos, quienes no se dan cuenta de con qué están lidiando. Rusia está aumentando la producción de sistemas no tripulados, y esto representa una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda Europa, subrayaron en el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Su director, Andriy Kovalenko, declaró que precisamente un dron ruso, no un infante, será el primero en cruzar la frontera con la alianza. Andriy Dmitrenko para el canal de televisión Freedom. Moldavia ha iniciado el proceso de salida de la CEI, así lo declaró el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Popshoy. En particular, el gobierno ha comenzado un inventario de los acuerdos básicos de la Comunidad de Estados Independientes. Los documentos ya están en la fase de aprobación. En un futuro próximo serán enviados al Parlamento. Se trata del Estatuto de la CEI y de los acuerdos fundacionales. De los años 1991 a 1993, según el ministro, su participación en la comunidad ya había sido suspendida. De hecho, pero jurídicamente Moldavia seguía siendo miembro de la organización. Se planea completar el proceso de salida antes de mediados de febrero. Esto significará que la República de Moldavia dejará oficialmente de ser miembro de la CEI. La denuncia de estos 3 acuerdos que constituyeron la base de nuestra presencia en la CEI nos dará el derecho de decir que hemos salido de la comunidad desde el punto de vista jurídico, porque de facto suspendimos nuestra participación por un tiempo, pero jurídicamente seguíamos allí. Tras la denuncia de estos 3 acuerdos fundamentales, la República de Moldavia oficialmente ya no formará parte de la CEI. Mikhail Popshoy, ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, en 1900. Una entrevista para Radio Moldavia.
Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvieron que abandonar el edificio, ya que el hormigón no resistió. El 19 de enero de 2015, alrededor del mediodía, se produjo una explosión de gran potencia en la nueva terminal del aeropuerto de Donetsk. El último muro de hormigón cayó, los pisos se derrumbaron y en el techo apareció un agujero de unos 50 metros de diámetro. Al día siguiente, las tropas rusas volaron nuevamente el edificio de la terminal sin dejar nada que defender. Natalie Gusak analiza la importancia de defender el aeropuerto de Donetsk. 26. En mayo de 2014, las fuerzas de la Operación Antiterrorista Ucrania llevaron a cabo el primer contraataque a gran escala. Con apoyo aéreo, las fuerzas especiales ucranianas, junto con paracaidistas de las brigadas 95 y 25, irrumpieron en la zona y la limpiaron de saboteadores rusos. La nueva terminal del aeropuerto de Donetsk tomó el control de casi todo el edificio. Desde ese día comenzó la heroica defensa del aeropuerto de Donetsk. Le demostramos a la Federación Rusa que existimos, que no somos un ejército destruido, que estamos movilizados, que estamos listos para resistir y dispuestos a defender nuestra patria. Ya en septiembre comenzaron los combates encarnizados y los bombardeos diarios. En noviembre tuvo lugar otro ataque por parte de las tropas rusas. Por eso, los combatientes ucranianos se concentraron en la defensa de la nueva terminal y abandonaron el edificio. Este objeto posee un carácter extremadamente antiguo y una historia verdaderamente milenaria. Tenemos un avión destruido, delante de ustedes hay un BMP, un tanque, vehículos con ruedas y allá más adelante también un tanque, esos son tanques rusos. Los defensores del aeropuerto de Donetsk contaron que en enero de 2015 comenzaron las acciones de asalto por parte de los combatientes rusos. Los bombardeos no cesaban. El 13 de enero se derrumbó la torre de control, que era el símbolo de la defensa del aeropuerto. El 19 de enero, el enemigo voló parte del techo del segundo piso. Allí se encontraban los combatientes ucranianos. El 20 de enero realizaron por segunda vez una voladura cínica. El objeto fue destruido. Por la resistencia y la capacidad de los defensores ucranianos para mantener sus posiciones en condiciones difíciles y peligrosas, los propios rusos los llamaron cyborgs. Defendieron el aeropuerto de Donetsk durante 242 días. Sabur Mohyla, el aeropuerto de Lugansk y, por supuesto, el emblemático aeropuerto de Donetsk se convirtieron en esos símbolos que a través de 8 años, sí, así resulta para nosotros, el 2014 y el 2022 nos permitieron sentirnos defensores. Porque si solo hubiera sido Crimea y el año 2022, no sé cómo se habría desarrollado todo esto. El 20 de enero de 2015 se considera el final de la heroica defensa del aeropuerto. En los días siguientes, bajo amenaza de muerte, los combatientes del 90º Batallón Aeromóvil Independiente abandonaron las ruinas de la torre de control, atrayendo sobre sí el fuego de los Grad. Los defensores del DAP, a diferencia de Sabur Mohyla y del aeropuerto de Lugansk, crearon una cabeza de puente. Sí, ellos salieron del aeropuerto de Donetsk, pero esa línea, a lo largo de la valla del aeropuerto de Donetsk, que conservaron, nuestros combatientes la mantuvieron hasta mediados del año 23. La defensa del aeropuerto de Donetsk demostró que la fuerza de espíritu de los ucranianos es más fuerte que las armas rusas, y que los defensores ucranianos pueden hacer frente a cualquier enemigo, incluso si éste tiene ventajas significativas. Así fue en 2015 y así ocurre ahora. Los cyborgs del aeropuerto crearon ese tipo de juego, pero que quede como un mito. Crearon la leyenda del guerrero ucraniano que resiste la defensa. Y ahora se libran feroces combates cerca de Pokrovsk y Mirnograd, lo que está ocurriendo allí. Sí, y también en Konstantinovka y Guliáy-Pol. No serían cyborgs si nuestros soldados no fueran cyborgs. Confiamos en nuestros soldados, confiamos en nuestros defensores en que resistirán. Natalia Husuk, almirante Shtengelov para el canal de televisión Freedom.